Vamos a meternos también con lo que está pasando en El Salvador. Estuvimos repasando algo de lo que Bukele dijo esta semana, el lunes, ¿no? Donde se proclamó ganador con el 85% de los votos. Sí, bueno, Bukele es como una de las figuras de la política latinoamericana. Así como si uno mira a grandes rasgos, hay figuras emblemáticas en la política regional. Lamentablemente, bueno, Milei se está convirtiendo en una de ellas. Lo tenemos a Lula, Petro, y Bukele claramente es una figura que concita la atención y el debate, producto básicamente de lo que ha sido, por lo que es conocido en el debate público, en la opinión pública internacional, que básicamente es conocido por el tema de su política contra las malas, claro, sí. Que ha generado polémica. La noticia que se vio la última semana en realidad es la popularidad que él logró construir detrás de eso. Es una popularidad grande y fuerte. Ahora vamos a ver de qué modo la construyó, que no son quizás los modos más democráticos, más respetuosos de lo que uno entendería por Estado de Derecho, pero está claro que Nayib Bukele logra una reelección apabullante, porque estamos hablando de un resultado que es difícil de sostener. 85% de los votos es realmente una victoria apabullante, es la palabra, que esconde por atrás varias cuestiones. Lo primero es la popularidad que tiene una forma de autoridad construida de la mano de la represión de el narcotráfico. Estamos hablando de un país, El Salvador, que tiene una superficie similar a la provincia de Tucumán, para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. Una superficie similar a la provincia de Tucumán, un país pequeño de Centroamérica, que hay que entender un poco la historia, de dónde viene Bukele, cómo llega al gobierno. El Salvador tuvo una guerra civil, porque bueno, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es las fuerzas revolucionarias que existían en El Salvador, llevaron adelante una estrategia de guerra popular y prolongada desde los 70 hasta el 92 más o menos, donde se cierra la etapa de la revolucionaria del FMLN y se llegan a unos acuerdos de paz, que son los llamados acuerdos de Chapultepec, que se firman en México, y se constituye un sistema bipartidista entre el FMLN, que pasa de ser una guerrilla a ser un partido político y se inscribe en la vida democrática de El Salvador, y Arena, que era la derecha. Se acuerda una vida institucional, pero no se acuerda un modelo económico que le dé respuesta a una sociedad muy fuertemente influida por la cultura norteamericana, como todas las sociedades de Centroamérica, y un país que vive básicamente de la exportación de café y de las remesas. El principal ingreso de dólares de los países como El Salvador, Honduras, incluso México, que es un país muy grande y que tiene industria, todo, las remesas de los salvadoreños que viven en Estados Unidos son un ingreso muy grande. Entonces están muy conectados con la política norteamericana, que ha tenido además una presencia militar durante los 70 ahí muy fuerte. Bueno, es la crisis de ese sistema bipartidista donde se cuela Bukele. Bukele era del FMLN. Él había sido alcalde de una ciudad pequeña y luego fue alcalde de la capital de El Salvador. Pero siempre tuvo un perfil propio, siempre tuvo una corriente propia al interior del Farabundo Martí, diferenciado de la vieja guardia de los exguerrilleros, que no lograron conectar con esta nueva subjetividad más propensa a la mirada comercial, a la cultura norteamericana, etcétera, pero que tampoco representaba la derecha tradicional, que era una derecha más violenta, conservadora. Entonces Bukele conectó con una forma de renovación política que hasta desde lo tecnológico, desde lo modo discursivo, trabajando mucho la identidad, las nuevas formas de construcción de la identidad política en su intendencia en Salvador, y construyó un espacio político diferente que se llamó Gana, y derrotó a las otras dos fuerzas políticas, convirtiéndose en presidente. Cuando asume como presidente se le plantea la agenda de la inseguridad, la llamada agenda de la inseguridad, que es distinto de lo que conocemos acá. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo, donde las maras no era un problema simplemente de asaltos, sino que había estructuras políticas armadas que desafiaban la estatalidad. El Estado se define, a vos que te gustan los politólogos, por ser el que monopoliza la fuerza
en un estado, en un lugar, en un territorio determinado, ¿sí? Esa es una definición de Estado, es una organización que tiene la capacidad de monopolizar el uso de la fuerza legítima en un territorio. Bueno, las bandas le disputaban eso, digamos, ¿quién manda? Bueno, el que tiene los fierros, bueno, tenían más fierro, más capacidad organizativa, más financiamiento que el propio Estado. Lo que decide Bukele es llamar un estado de excepción e intervenir de una forma agresiva, violenta, con el ejército, sobre estas formas organizativas del narcotráfico y dentro de las cárceles, que es uno de los principales problemas de cómo se va armando la estructura del narco, que es que muchas veces los narcos están presos en una cárcel, pero la cárcel se transforma en un centro de operaciones de los propios narcos. Por eso él construye esta otra cárcel que se transforma. Me tomé todo este tiempo para ver la historia previa de lo que en general se habla de Nayib Bukele, que es la gran cárcel donde vemos las imágenes de las personas arrodilladas, con las manos en la nuca, rapadas, que se les reconoce por los tatuajes que son propios de las distintas maras que existen en El Salvador. Todo eso llega en este momento, donde él ya representaba todo eso en El Salvador y logra, de la mano de la espectacularización, transforma en un producto comercial y de espectáculo la política de represión a las maras. Entonces, por un lado tiene, digamos, el resultado positivo en relación a que drásticamente bajan los niveles de conflictividad y de crimen organizado en El Salvador, y por otro lado, eso es un producto que él logra vender. Entonces se transforma en como una especie de símbolo de varias cosas. De una política moderna que conecta con las nuevas generaciones a través de su imagen, digamos, en internet, con TikTok, con todas las tecnologías modernas. Ustedes lo han visto, que es un tipo que se viste con ropa casual, tiene un perfil juvenil, un tipo joven, que le habla a las nuevas generaciones, pero a la vez un tipo que se sabe mostrar duro, con resultados frente a esto, y que encarna una renovación política en El Salvador. De la mano de todo esto, obviamente, se llevó puesto a toda la oposición, digamos, ¿no? Porque cuando vos detenés a 70.000 personas que están hoy encarceladas, en esas 70.000, cuando pasa el rastrillo, sobre todo en el interior de El Salvador, en la ruralidad, y se llevó puesto a buena parte de todos los opositores por ejemplo, del FMLN, que los comandantes, muchos de ellos están hoy exiliados en países vecinos a El Salvador, y ocupó el lugar de que no es ni la vieja derecha ni tampoco, digamos, es un lugar raro que responde finalmente, y digamos, por ahí con esto lo podemos sintetizar, responde finalmente a una mutación del régimen político, porque no es una democracia tal como la entendemos nosotros. Pero la pregunta que uno se tendría que hacer es si él es el que produce la crisis de la democracia, o si había una crisis de la democracia anterior, en el marco de la cual esta salida autoritaria que representa Bukele es una expresión posible, o la expresión que se logró imponer en las particulares condiciones de la política de El Salvador. Ahora, cuando lo escuchamos a Bukele el lunes, escuchamos además hablar de la situación de Argentina, ¿no? Hacía él una diferencia, bueno, la situación no es lo mismo, los contextos son diferentes, pero de alguna manera hablaba de la posibilidad de brindarle su apoyo a la Argentina para que la Argentina pueda encaminarse en materia de seguridad. No lo dijo con otras palabras, pero más o menos quiso decir esto, ¿no? Y de hecho, también desliza, ¿no?, conversaciones con Patricia Bullrich, lo cual a uno le podría parecer bastante preocupante, ¿no? Yo lo escuché atentamente a Bukele. A mí me pareció que las declaraciones de Bukele estuvieron muy bien, porque primero él dijo que el problema de la Argentina es un problema de la economía. Él dijo, sí, la Argentina tiene un problema de seguridad, nada que ver con lo que pasa en El Salvador. Lo que más se acerca, dijo él en sus declaraciones, quizás en parte, pero aún así hay enorme distancia, es lo que sucede en Rosario. Es un tipo informado de lo que ocurre aquí, pero dijo, el principal problema que hoy tiene la Argentina es la economía. O sea que el chabón como que ubicó bien la situación. Sí, diferenció los contextos. Después está el pretendido uso de la figura de Bukele, que las expresiones de la derecha latinoamericana pretenden apropiarse como atributos propios de su imagen. Entonces, en realidad lo que Patricia Bullrich quiere no es que la asesore Bukele en seguridad, porque finalmente a Patricia Bullrich la asesora en seguridad Israel, Estados Unidos, digamos, Occidente. Lo que Patricia Bullrich lo que quiere es mostrarse conexa a Bukele para sumar los atributos propios de la figura política de Bukele a ella, digamos, ¿no? Entonces se quiere
se quieren sacar una foto con Bukele para de una forma, digamos, las personas que en Argentina se identifican con una figura con las características de Bukele se las transfieran a ella. Como decir, bueno, yo soy la Bukele, en Argentina Bukele soy yo. Y eso me parece un poco patético, digamos, desde el punto de vista político, por las enormes diferencias que existen y por lo que implicaría asumir una política con las características que Bukele asumió para la represión del crimen en El Salvador en la Argentina, que no tienen nada que ver. Y de hecho lo que estamos viendo en la Argentina es la enorme torpeza de Patricia Bullrich a la hora de llevar adelante procedimientos de enorme simplicidad, como una manifestación pacífica en frente del Congreso de la Nación, la torpeza y la provocación de las fuerzas de seguridad queriendo buscar que se genere conflicto. Y en paralelo, en lo que sería lo equivalente a Bukele, nos muestra fotos de secuestrando, no sé, 300 gramos de cocaína, una plantita de marihuana en un edificio, o voltean una cocina en un barriecito, digamos, ¿no? Que es la típica estructura de construir el problema para ofrecerse como la que resuelve, más que resolver lo que realmente sucede. Y es la construcción de un enemigo que por estas horas serían los narcos, ¿no? Patricia Bullrich ve ahí un problema clave en la Argentina, según ella, los narcos, la casta, eso se lo suma Milei, y los pueblos originarios, los mapuches, ¿no? Ese sería, pareciera ser una especie de enemigo interno. Sorprendentemente, cada vez que Patricia Bullrich es ministra de Seguridad, se activa organizaciones que después no tienen ninguna acción entre medio, como la RAM, sí, y todas esas que, no, digamos, aparecen, es como el tema Nisman, ¿viste? O sea, reaparece en los momentos donde los gobiernos de derecha tienen dificultades para la implementación de su programa económico. Entonces, en ese contexto, acudir a Bukele como que desnaturaliza toda la discusión. Primero hay que entender Bukele, bueno, como tratamos de hacerlo, ¿no? Históricamente, situado en El Salvador. Segundo, cómo fue la política de seguridad de Bukele, que trajo una respuesta concreta a un problema que tenía El Salvador, pero además implicó una mutación del sistema político hacia un régimen de tipo autoritario como el que hoy existe. Entonces, todo eso no tiene nada que ver con lo que sucede en la Argentina. Quizás es lo que proyecta Patricia Bullrich como posibilidad del desemboque de la Argentina, que entonces ya no es que Bukele el asesor en materia de seguridad, ya no es la guerra contra los narcos, sino que es, si fracasa las condiciones, si fracasa el avance del programa económico que pretende hoy este gobierno en condiciones de democracia, se intente una mutación autoritaria del régimen político en la Argentina, asimilando en ese aspecto a Bukele. Pero entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que te querés sacar la foto con Bukele para cercenar la democracia en la Argentina. Y eso Bukele me parece que se deslindó bastante bien.